Vamos a dar inicio a esta exposición sobre depresión y psicosis en la práctica neurológica. Es importante saber que los procesos emocionales y cognitivos tienen una base estructural cerebral. Es decir, todo lo que son las emociones, los pensamientos, los razonamientos, todo eso tiene una base estructural anatómica en el cerebro. Por lo tanto, muchas de las conductas anómalas van a ser provocadas por algunas alteraciones que tienen que ver con nuestro sistema nervioso. Y hay una serie de interrelaciones entre medio ambiente, influencias sociales, el ambiente físico y la fisiología neural. Es decir, nuestro cerebro, desde el punto de vista anatómico, fisiológico, el ambiente en el que uno se desenvuelve, la genética, la parte que tiene que ver con tu información genética. Todo eso juega un papel cardinal en lo que es la generación de conductas tanto normales como anormales. Por lo tanto, la idea de este capítulo es que muchos síntomas psiquiátricos como son manía, depresión, psicosis, desinhibición, obsesiones, ansiedad, pueden ser provocados por una enfermedad que afecta el cerebro, por una enfermedad neurológica indistinguible de una forma idiopática. En este caso, cuando hablamos de idiopático, estamos hablando de una patología en la esfera psicoemocional. Es decir, estamos diciendo que muchos pacientes pueden tener un síntoma psiquiátrico con una enfermedad neurológica, no con una enfermedad netamente psiquiátrica. En ese caso, entonces, hay que considerar que muchas afecciones neurológicas en el diagnóstico diferencial de cualquier patología con síntomas psiquiátricos, eso mismo, que hay muchas enfermedades que afectan el cerebro que van a dar síntomas psiquiátricos en un paciente que no tiene enfermedad psiquiátrica. Y en este caso, en la parte anatómica, lo más importante es el estudio del sistema límbico, el rinencéfalo, circuitos fronto-subcorticales, son los que resultan más afectados con mayor frecuencia en estos pacientes que tienen disfunción neuropsiquiátrica. Ahí pone un ejemplo de una patología que es el síndrome de Kluver-Bucy o Kluver-Bucy, en el que el paciente tiene apatía, tiene estado de placidez o de tranquilidad, agnosia visual, agnosia auditiva, hiperoralidad, hipersexualidad. Y en este caso, en el Kluver-Bucy, va a haber lesiones que afectan la amígdala y el lóbulo temporal, medial, bilateral. En este caso, para que se afecten ambos lados, ambos hemisferios, tiene que haber un proceso inflamatorio, como son encefalitis herpética, traumatismos craneoencefálicos, demencias frontotemporales y en algunos casos de enfermedad de Alzheimer. Entonces, aquí tenemos una imagen de lo que es el sistema límbico. Podemos ver que las estructuras internas mediales del lóbulo frontal, todo lo que rodea el cuerpo calloso, la circunvolución del cíngulo, ahí está lo que es la amígdala, ahí están las vías olfatorias, ahí está el hipocampo, que es la parte donde se almacenan los recuerdos. El tálamo juega un papel importante de intercorrelación. Esas estructuras son las que se van a ver afectadas cuando hay algún problema de tipo emocional. Tenemos más imágenes. Aquí tenemos el gyrus parahipocámpico o lóbulo límbico, el hipocampo, los cuerpos mamilares. Ahí vamos a tener el fornix, cuerpo calloso, circunvolución del cíngulo, el núcleo talámico anterior, el núcleo septal, el lóbulo frontal en su cara inferior o cara orbitaria, el bulbo olfatorio, cintillo olfatoria, vías olfatorias. Todo eso es el sistema límbico, que es la parte más primitiva, antigua, en la evolución filogenética de nuestro cerebro. La parte más nueva, la parte más moderna es el neocórtex y dentro de esta el lóbulo frontal. Aquí tenemos una correlación de
la interrelación neurofisiológica de la corteza cerebral, los neurotransmisores que utiliza, glutamato, GABA, sustancia P, la correlación de la corteza con el estriado, globo pálido, tálamo, núcleo subtalámico. Es decir, que hay una intercorrelación entre corteza cerebral, específicamente el lóbulo frontal, y ganglios basales y estructuras relacionadas con el tálamo. Entonces, por ejemplo, cuando un paciente tiene desinhibición, el paciente está desinhibido, no tiene freno, actúa sin un freno social. Usted sabe que la persona sabe que hay una serie de lineamientos sociales que usted no puede faltar. Por ejemplo, a ninguna persona se le va a ocurrir orinarse delante de la gente, hacer algunas cosas inadecuadas. Cuando una persona está desinhibida, sucede mucho en las personas que van avanzando en edad y envejeciendo, puede haber un daño en la corteza órbito frontal. Cuando digo órbito me refiero a la parte orbitaria encima del ojo, cara inferior del lóbulo frontal. También puede haber afectación del núcleo caudado, del globo pálido anterior y del tálamo medio dorsal. En estos casos hay que investigar si el paciente ha tenido algún tipo de traumatismo cráneoencefálico, algún evento cerebrovascular, abscesos cerebrales o tumores. Sucede mucho en pacientes con tumores que afectan el lóbulo frontal, en la meningiomas que comprimen esas estructuras orbitofrontales. El paciente va a presentar desinhibición. Ahí tenemos una imagen del área que se puede afectar en los pacientes que tienen desinhibición. Otra imagen en la que estamos viendo lo que es el cuerpo calloso, los ganglios basales, el tálamo, núcleo caudado, globo pálido, putamen, estructuras relacionadas con la rodilla del cuerpo calloso. Todas esas estructuras están interrelacionadas porque tienen conexiones con las regiones frontales, orbitofrontales. Ahí está el tálamo y los cuerpos mamilares. Entonces, los trastornos del estado de ánimo, paranoia, desinhibición, apatía, tienen que ver con una disfunción del sistema límbico y de los ganglios basales, definitivamente. En algunos casos, los cambios conductuales representan una respuesta a la discapacidad de base. En otros, las alteraciones conductuales forman parte de la enfermedad. Es decir, que hay pacientes que pueden tener síntomas neuropsiquiátricos provocados por la enfermedad o reactivos a la enfermedad que tienen. Por ejemplo, muchos pacientes con enfermedad de Parkinson tienen apatía. Esa apatía, esa adinamia, esa bradicinesia, esa lentitud de movimientos se puede relacionar con la enfermedad propiamente dicha, pero en otros casos puede ser una reacción psicológica a la enfermedad que tienen. Entonces todo eso hay que diferenciarlo con un buen historial clínico y una recopilación de información del inicio de los síntomas con los familiares. Los adultos con una lesión cerebral postraumática tienden a mostrar mayor tasa de depresión y de ansiedad. Es decir, que los pacientes que han tenido un trauma craneoencefálico de moderado a severo tienen mayor probabilidad de tener trastornos neuropsiquiátricos. En cambio, en los niños, un trauma craneoencefálico te puede producir mayor déficit de atención. Los síntomas neuropsiquiátricos en niños van a estar basados fundamentalmente en problemas de atención, hiperactividad, impulsividad, irritabilidad, cambios de conducta y conducta negativista desafiante o conductas de oposición. Cuando comienza en la adolescencia, por ejemplo, una epilepsia temporal o una enfermedad de Huntington, se observa mayor incidencia de psicosis que cuando el inicio se produce en etapas más tardías de la vida del individuo. Es decir, que si en fase temprana de la vida el paciente inicia con un cuadro de epilepsia del lóbulo temporal o enfermedad en Huntington, hay una mayor probabilidad de que se desarrollen síntomas neuropsiquiátricos tipo psicosis. La esclerosis múltiple, el ACV, de comienzo más temprano, se asocia con mayor frecuencia a alteraciones de tipo de ansiedad y de depresión. Entonces,
Vamos a hablar de los síntomas neuropsiquiátricos y su correlación neuroanatómica. Cuando un paciente tiene depresión, la afectación va a estar ubicada en el lóbulo frontal, en la corteza frontal anterior izquierda. Ese es el área que va a estar afectada desde el punto de vista fisiológico y anatómico. Lóbulo frontal, corteza frontal anterior izquierda, circunvolución del cíngulo anterior y la subrodilla del cuerpo calloso. También los ganglios basales y el núcleo caudado izquierdo. Es decir que el hemisferio cerebral izquierdo es el que se afecta. En la corteza frontal anterior, el gyrus cinguli y la subrodilla del cuerpo calloso, así como los ganglios basales y el núcleo caudado. Lo contrario a la depresión, el estado maníaco, en el que el paciente tiene un cuadro de hiperactividad, va a tener afectada la corteza frontal inferomedial derecha y ventrolateral derecha. Entonces fíjense que depresión me afecta el hemisferio izquierdo, en esa localización, manía el derecho, el núcleo caudado, el tálamo y las proyecciones temporotalámicas. Entonces en la manía, el área más afectada es la corteza frontal inferomedial derecha. En la apatía, el paciente va a tener afectación del cíngulo, el gyrus cinguli, el núcleo accumbens, el globo pálido y el tálamo. En el trastorno obsesivo compulsivo, el paciente va a tener afectación de la corteza fronto-orbitaria medial, el núcleo caudado y el globo pálido. Y en la desinhibición, como lo dijimos anteriormente, la corteza órbito-frontal y estructuras relacionadas con el hipotálamo. Todo eso es una correlación anatómica. Este es el lóbulo frontal, que es la parte más desarrollada del Homo sapiens, la parte que nos da la forma de ser, nuestra personalidad, nuestro yo, cómo yo soy, la conducta, y también está implicada en el estado de ánimo. Aquí tenemos imágenes de las estructuras, el gyrus cinguli, otras imágenes de resonancia magnética donde podemos ver las estructuras relacionadas. Fíjense que todo esto está cerca anatómicamente del hipotálamo, hipófisis, y ahí viene que ver con la parte neuroendocrina. Más imágenes del núcleo accumbens, corteza prefrontal. Los pacientes que tienen algún trastorno de parafilia van a tener la corteza mediotemporal, el hipotálamo y el tronco encefálico rostral afectado. Los pacientes que tienen alucinaciones van a tener afectaciones de la corteza de asociación unimodal, corteza órbitofrontal, paralímbica, estriado, tálamo y mesencéfalo. Los delirios van a tener afectadas la corteza órbitofrontal, la amígdala, el estriado y el tálamo. Y la psicosis va a haber afectación del lóbulo frontal y corteza temporal izquierda. Todo esto es una correlación anatómica de esa sintomatología. Muchos pacientes que utilizan medicamentos pueden tener delirio, alucinaciones y síntomas neuropsiquiátricos con tendencia a la psicosis. Y ahí están los pacientes que sufren de enfermedad de Parkinson, que toman agonistas dopaminérgicos, pramipexol y ropinirol. Aquí no tenemos ropinirol, tenemos pramipexol en el país. Estos medicamentos, como un efecto intrínseco propio de ellos, puede favorecer el aumento de riesgo de juego patológico. Es decir, los pacientes que están ingiriendo este tipo de medicación pueden caer en adicciones, compras compulsivas, hipersexualidad, trastorno del control de los impulsos, y esto se debe a un síndrome de desregulación de la dopamina. En cambio, los pacientes que usan benzodiazepinas van a tener letargia o hipersomnia. Los neurolépticos, más los típicos que los atípicos, van a provocar parkinsonismo. Por eso ustedes ven que antes, cuando se usaba doperidol, clorpromacina, butirofenona, fenotiazina, el psiquiatra tenía que aplicarle un anticolinérgico correctivo, como el tremol, porque solo por el hecho de dar esta sustancia el paciente desarrollaba un parkinsonismo farmacológico. Los dopaminérgicos, ahí tenemos también la levodopa y la amantadina, pueden producir alucinaciones en los pacientes. Entonces, los principios de la evaluación neuropsiquiátrica.
un examen neurológico normal no excluye afecciones neurológicas, porque hay lesiones en la región límbica, en la región paralímbica y prefrontal que se pueden manifestar con cambios cognitivos conductuales. También resultados normales de las pruebas de laboratorio, neuroimagen, encefalografía, estudio de líquido cefalorraquídeo, no van a excluir enfermedad neurológica. Los nuevos síntomas de conducta no deben pasarse por alto, en sentido de que sean de origen psiquiátrico en una persona con historia psiquiátrica persistente. La psicosis de comienzo reciente, en ausencia de causa infecciosa, tóxica o metabólica o inflamatoria, se recomienda realizar una resonancia magnética. Entonces, cuando un paciente tiene historia psiquiátrica preexistente, si presenta síntomas de conducta, usted no debe pasarlo por alto y atribuirlo de inmediato a que es una causa de origen psiquiátrico, sino que hay que buscar causas de origen orgánico. Cuando el paciente tiene una disfunción del lóbulo frontal, la neuroimagen funcional nos puede ayudar. Tomografía con emisión de positrones, tomografía con emisión de fotón único, PET-SPET. La neuroimagen funcional en esquizofrénicos nos ha demostrado que hay una disminución del flujo sanguíneo en la corteza prefrontal dorsolateral. Corteza prefrontal dorsolateral. Cuando el paciente usted lo pone a ejecutar tareas cognitivas específicas. Aquí tenemos las vías de la dopamina, esa interrelación. Tenemos aquí una tomografía con emisión de positrones, un PET, en un paciente con un envejecimiento normal. Fíjense cómo está el flujo sanguíneo en una enfermedad de Alzheimer y una enfermedad de PIC, que es la demencia frontotemporal. Vamos a hablar de eso en un rato. La anatomía de la depresión, las regiones afectadas son paralímbica, antetemporal, orbitofrontal, implicadas en la depresión primaria y adquirida. La neuroimagen funcional de los pacientes que no están tratados, que no están tomando antidepresivos, evidencia que hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral, de la circulación y del metabolismo de la glucosa en la amígdala, en la corteza orbitaria y en el tálamo medial. Hay un aumento de la circulación en esas zonas, amígdala, corteza orbitaria y tálamo medial. Y hay una disminución de la circulación y del metabolismo de la glucosa en la corteza prefrontal dorsomedial y anterolateral y en el cíngulo anterior. Muchos pacientes pueden tener lesiones neoplásicas en la corteza prefrontal, tumores o eventos cerebrovasculares, y eso se va a asociar a depresión. Aquí tenemos una imagen de tomografía tipo PET en la que vemos que el paciente, las áreas que se dibujan cuando el paciente está usando la visión, el lóbulo occipital se ve de rojo. Aquí tenemos, cuando está escuchando, se encienden y se dibujan los lóbulos temporales. Cuando está pensando, se activa el lóbulo frontal. Cuando está recordando, se activa tanto el lóbulo temporal como occipital. Cuando está haciendo trabajos o ejecución, se activan algunas áreas del lóbulo frontal, diferentes a las áreas que se activan cuando está pensando, pero en el mismo lóbulo. Aquí tenemos un paciente con depresión y un paciente sin depresión, sin medicación, las diferentes áreas que no se dibujan y las que se dibujan en el paciente sano. Entonces, ¿qué características sugieren enfermedad neurológica en un paciente psiquiátrico cuando el cuadro neuropsiquiátrico es de comienzo tardío o muy temprano, cuando el comienzo es agudo o subagudo, cuando hay ausencia de un factor psicológico, psicosocial estresante, cuando el paciente presenta un cuadro catatónico con un comportamiento alterado y hay un deterioro cognitivo o una irritabilidad, cuando los síntomas tienden a progresar y cuando el paciente tiene alguna focalidad neurológica. Todo esto nos va a orientar a un cuadro neurológico, aunque el paciente tenga algún antecedente psiquiátrico. Con relación a las enfermedades,
El accidente cerebrovascular. El ACV, el evento cerebrovascular, es la causa principal de discapacidad neurológica en el mundo y es una de las causas más frecuentes de cambios conductuales adquiridos en el adulto. Las consecuencias neuropsiquiátricas de un evento vascular dependen de la localización, del tamaño y de la patología vascular preexistente que tenga ese paciente, su capacidad intelectual basal y si tiene historia psiquiátrica comórbida. Todo eso son factores que nos ayudan para saber si los síntomas neuropsiquiátricos hay que darle importancia. Los datos apoyan que hay una incidencia más alta de depresión en los que sobreviven un evento vascular cerebral de un 30 a un 50% que en otras personas con una enfermedad igualmente discapacitante. Es decir, los pacientes que tienen un evento cerebrovascular en un 30 a un 50% tienen una incidencia más alta de tener depresión que otras personas con una enfermedad igualmente discapacitante, pero que no sea un ACV. Los episodios psicóticos pueden ser una manifestación de crisis parciales complejas secundarias al evento cerebrovascular. Los pacientes con neurosida o infección por el virus de la inmunodeficiencia humana pueden verse afectados por una gran cantidad de síntomas neuropsiquiátricos, infecciones oportunistas y neoplasias. Esto incluye que van a tener trastornos cognitivos, cambios de conducta y trastornos sensitivo-motores. En estos casos, estamos hablando de que el paciente puede tener depresión, apatía, paranoia, agresividad, irritabilidad, delirio, alucinaciones, psicosis y manía. Hay una demencia que se asocia al virus, al VIH, que afecta un 10%. En estos casos, es una alteración propia, una manifestación propia de la infección por el VIH a nivel del sistema nervioso central. El paciente va a tener bradifrenia, deterioro de la memoria, disfunción ejecutiva, trastornos de concentración y apatía. Esta demencia es subcortical y hay una disfunción de los circuitos frontobasales. Se va a observar en un 10% de los pacientes con VIH o que tengan neurosida. Sin embargo, la prevalencia de por vida de depresión en pacientes con VIH es de un 22 a un 45%. Es decir, tenemos que saber que puede haber síntomas de depresión provocadas o de demencia provocada por el virus, pero puede haber depresión secundaria a todas las dificultades que va a tener ese paciente a lo largo de su vida y al impacto de la enfermedad, de saberse y conocerse enfermo. Es como el paciente con enfermedad de Parkinson, que lo hablaremos ahora. Muchos pacientes se van a deprimir no porque ellos reconocen que tienen esa enfermedad, sino por la enfermedad en sí, los síntomas que la enfermedad provoca. Es decir, que en ese caso es una afectación no provocada porque estoy depresivo, porque me dijeron que tengo Parkinson, sino por la propia enfermedad. Aquí tenemos algo interesante. El trastorno cognitivo asociado a depresión. Muchos pacientes pueden consultar al neurólogo porque tienen fallos de memoria o fallos en las funciones ejecutivas y en el fondo lo que tienen es un cuadro depresivo. En estos casos, los pacientes que tienen depresión se quejan de fallos de memoria, fallos de concentración, mientras que los pacientes con demencia niegan estos síntomas. Eso es una forma de diferenciarlo. Un paciente que va al consultorio, que te dice que tiene menos probabilidad, un paciente que va al consultorio, que se queja de que la memoria le falla, tiene menos probabilidad de tener una demencia que un paciente que lo llevan y que él no relaciona que la memoria le está fallando, niega que tenga problemas de memoria. Entonces,
En esos casos, ese paciente que va con conocimiento de que su memoria le falla, hay que investigar si tiene algún trastorno del estado de ánimo. El tratamiento antidepresivo evidentemente que va a mejorar. Por eso muchos pacientes que a veces son diagnosticados de deterioro cognitivo, de demencia, eh, no mejoran con medicamentos para la demencia. Si se investiga mejor, se va a dar cuenta que hay un problema emocional. Por eso siempre hay que preguntarle al paciente si tiene algún problema, si está durmiendo bien, cómo se siente de ánimo, cómo se siente cuando se levanta en la mañana, si se siente que se levanta cansado, agotado, si tiene dolores en el cuerpo, si tiene cuadro fibromiálgico. Al paciente hay que preguntarle si no tiene ninguna preocupación. Lo digo porque hemos visto muchos casos de pacientes que acuden por síntomas de ansiedad, de falta de aire, de ataque de pánico. Y si usted no le pregunta, ellos no le van a decir muchas cosas. A veces al paciente hay que sacarle la información porque a veces ni ellos mismos asocian eso a un problema emocional. Hace unos días vi una paciente que tenía calambres, parestesias, falta de aire y había acudido varias veces a la emergencia de diferentes clínicas y le ponían algo para mejorar esa sintomatología. Pero luego de un interrogatorio exhaustivo, ella habló de que tenía un problema con un enamorado que le estaba acosando. Entonces, por eso es que hay que investigar y preguntarle, ¿usted tiene algún problema personal, familiar que le esté afectando? ¿Tiene alguna situación que usted se sienta mal, que le afecte emocionalmente? Porque los problemas de depresión producen problemas de cognición. Aquí tenemos una enfermedad interesante y muy poco frecuente que puede producir trastornos psiquiátricos y neuropsiquiátricos. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una enfermedad causada por priones, que la proteína priónica es un constituyente de las membranas celulares. La incidencia afecta 0.5 a 1.5 casos por millón de habitantes por año. La forma esporádica y la más frecuente, un 85%, se presenta en personas mayores de 60 años y va a haber un curso progresivo de ataxia, mioclonía. El paciente va a tener una demencia progresiva con mioclonía, con cuadro atáxico cerebeloso y con mutismo asinético. Eso es lo que nos prendería el bombillo, una demencia rápidamente progresiva con mioclonía, con crisis mioclónica, con mutismo asinético y con ataxia. Puede haber cambios conductuales en algunos casos, como ansiedad, paranoia, psicosis, y esto se va a producir en un tercio de los pacientes en estadios tempranos de la enfermedad. La duración media del Creutzfeldt-Jakob es de 6 a 7 meses. En menos de un año el paciente va a fallecer. El hipotiroidismo es una condición metabólica en la que el paciente puede tener alteraciones neuropsiquiátricas. Hay que medir la tiroxina porque es provocada por un déficit de tiroxina que puede tener un origen en el hipotálamo o en la hipófisis anterior o en la tiroides. Para que haya déficit de tiroxina tiene que estar afectada o el hipotálamo o la hipófisis o la tiroides. En ese caso sería hipotiroidismo terciario, secundario, primario. El paciente va a tener dolor de cabeza, va a tener cansancio, apatía, inatención, lentitud en el habla y lentitud en el pensamiento, bradisiquia. El hipotiroidismo puede empeorar o complicar el curso de una depresión. Fíjense que muchos pacientes que tienen síntomas depresivos hay que hacerle prueba tiroidea por si acaso no hay un hipotiroidismo oculto. Sin embargo, puede un paciente deprimido también tener hipotiroidismo y eso hace que la enfermedad sea refractaria. Por eso algunos psiquiatras a veces usan hormonas tiroideas en algunos casos de depresión refractaria, sin embargo, tienen que estar documentadas por déficit de T4. Lo contrario del hipotiroidismo es el hipertiroidismo. Aquí hay un aumento de T4 y el paciente va a estar todo lo contrario, ansioso, agitado, irritable, taquicárdico, tembloroso, con pánico y con apatía. Puede haber incluso crisis tiroidea, tormenta tiroidea, por un aumento de la concentración de tiroxina, que puede llevar a crisis epiléptica, convulsiones, muerte, coma.
Los tumores también del sistema nervioso pueden ser primarios o metastásicos, pueden producir alteraciones neuropsiquiátricas. Los más frecuentes, astrocitoma, glioblastoma multiforme, meningioma, oligodendroglioma, y las metástasis de pulmón, mama, melanoma, riñón y colon. Del 15 al 20% tendrán síntomas neuropsiquiátricos antes de presentar síntomas neurológicos, los pacientes con tumores que afectan el sistema nervioso central. El meningioma, que es el tumor de crecimiento lento, es el que puede dar más síntomas conductuales, principalmente cuando afecta la cara inferior del lóbulo frontal, el surco olfatorio, la región órbito-frontal y el lóbulo temporal medial. Cuando hay meningiomas en esta zona de crecimiento lento, pueden dar síntomas neuropsiquiátricos más que focales en un inicio. También tenemos pacientes que tienen paraneoplásico. En este caso, es una manifestación remota, pero no metastásica, de una enfermedad maligna. Es una manifestación remota, no metastásica, de una enfermedad maligna. Incluso en un paciente que todavía no se ha identificado el tumor primario. Aquí hay una mediación inmunitaria que se desarrolla como resultado de antígenos compartidos entre el sistema nervioso y las células tumorales, antígenos compartidos. Las neoplasias que más frecuentes dan paraneoplásicos son el cáncer de ovario, testículo, células pequeñas en el pulmón, son lo más frecuentes, y ahí habla de la encefalitis límbica, en la que el paciente tiene un cuadro psiquiátrico fuerte con psicosis, apatía, agitación, amnesia. Con relación a las demencias, para ir terminando esta parte, esto es interesante que hay 3 proteínas implicadas. Las investigaciones a futuro van a ir dirigidas a estudiar el metabolismo de la proteína amiloide, de la proteína tau y de la alfa-sinucleína. En la enfermedad de Parkinson, en la demencia con cuerpos de Lewy y en la atrofia de sistemas múltiples o atrofia multisistémica, se sabe que el problema es la alfa-sinucleína. Parkinson, cuerpos de Lewy y atrofia multisistémica. En el Alzheimer están las 3 implicadas: amiloide primero, tau de segundo y alfa-sinucleína de último. Pero la demencia frontotemporal, la parálisis supranuclear progresiva y la degeneración córtico-basal ganglionar, la proteína que está afectada ahí es la proteína tau. Entonces fíjense cómo amiloide, pienso en Alzheimer; alfa-sinucleína, pienso en Parkinson, demencia con cuerpos de Lewy y atrofias de sistemas múltiples. Y la tau, voy a pensar en demencia frontotemporal, parálisis supranuclear progresiva y degeneración córtico-basal ganglionar. En el Alzheimer va a haber paranoia, agitación, agresividad, delirio, alucinaciones, ansiedad, apatía, aislamiento social, pérdida del humor. El 50% de los pacientes con Alzheimer se van a deprimir en algún momento de su enfermedad y un 30 o un 40% van a tener síntomas psicóticos. La manía se puede presentar en un 5%. Es decir, que lo que más vamos a ver es depresión. El deterioro cognitivo leve, la población, este término es un estado intermedio. El deterioro cognitivo leve es un estado intermedio entre deterioro cognitivo normal, que se asocia a la edad, y la demencia. Es decir, es un paciente que está afectado un poquito más de lo que es el envejecimiento cerebral normal del adulto. Usted sabe que con el envejecimiento es normal que hayan algunos fallos en la memoria, pero cuando hablamos de deterioro cognitivo leve estamos hablando de un fallo un poquito mayor de lo esperado para la edad. Por eso es un estado intermedio entre el deterioro cognitivo normal y la demencia. Estos pacientes tienen un grado ligero de trastorno funcional, lo que no representa un cambio significativo en comparación con un nivel de funcionamiento previo, y no entran en criterios, no satisfacen criterios para hablar de que tiene una demencia realmente establecida. Los pacientes con Parkinson, igual que los del Alzheimer, van a tener depresión como la afectación más frecuente, pero aquí
ronda de un 25 a un 50%. En el Alzheimer es un poquito mayor. Pueden tener psicosis por el uso de fármacos dopaminérgicos, alucinaciones visuales nocturnas en un 30% de los pacientes medicados. En estos casos hay que utilizar neurolépticos atípicos y dentro de ellos los que mejor resultado han dado son la quetiapina, la clozapina y el aripiprazol. Luego de 10 años, el 80% de los pacientes con Parkinson van a tener algún grado de demencia. En este caso, la rivastigmina es el fármaco idóneo en los pacientes que tienen demencia con enfermedad de Parkinson. La demencia frontotemporal es un síndrome cortical focal progresivo más frecuente y se caracteriza por, en las imágenes de tomografía o resonancia, va a haber una atrofia de los lóbulos frontales y temporales. Se va a presentar en edades relativamente jóvenes, entre los 45 a los 65 años. Va a haber apatía, aislamiento social, desinhibición, impulsividad, anosognosia, obsesión, hipersexualidad, delirio y psicosis. Pero una cosa que nos ayuda a distinguirla del Alzheimer, primero es la neuroimagen, que va a haber una atrofia frontotemporal y la memoria no va a estar tan afectada, ni el lenguaje. Quedan preservados al inicio de la enfermedad. Después que la enfermedad va avanzando, se afectan. Pero es una llave para usted saber y sospechar que es una demencia frontotemporal. La depresión va a estar presente en el 30 al 40% de los pacientes y el 30% de los pacientes va a tener historia familiar de demencia. Y los familiares de primer orden tienen una posibilidad o un riesgo 3.5 veces mayor de tener demencia, los que tienen familiares que han tenido este tipo de demencia. Es decir, que el 30% va a tener historia familiar positiva para demencia frontotemporal. Entonces, aquí habla para terminar, la demencia con cuerpo de Lewy. Esta demencia también va a presentar muchos síntomas neuropsiquiátricos. La demencia con cuerpo de Lewy se produce antes del cuadro parkinsoniano. Es decir, que es un parkinsonismo plus en el que el paciente comienza en conjunto un cuadro de deterioro cognitivo asociado a parkinsonismo. Si la historia clínica de parkinsonismo es superior al año antes de la aparición de demencia, es muy probable que no sea una demencia con cuerpo de Lewy. Es decir, que generalmente la demencia debe comenzar junto con el parkinsonismo o antes. Hay déficit de la atención, de la función ejecutiva, de las habilidades visión-espacio y una característica es cognición fluctuante. El paciente hay días que está mejorcito, hay días que está peor, alucinaciones visuales recurrentes y parkinsonismo. Eso nos tiene que hacer sospechar en una demencia con cuerpo de Lewy. Hay también una característica es que hay una hipersensibilidad a los efectos secundarios de los neurolépticos. Cuando usted le pone risperidona, clozapina, quetiapina, hay una hipersensibilidad a efectos secundarios de estos medicamentos. Por eso, el medicamento idóneo son los inhibidores de la colinesterasa, dentro de los cuales está el donepezilo, la memantina, la rivastigmina y la galantamina. Esto era hasta aquí la parte. Queda una pequeña parte con otras enfermedades neurológicas que producen síntomas neuropsiquiátricos que la podemos dar en otro momento. Son 2 o 3 condiciones que me faltan, pero en otro momento la terminamos. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Y los micrófonos. Nueva función. ¿No voy ahí, doctor? Sí. Ah, perfecto. Entonces, este es el tema, sí. Hemos terminado. Si tienen algún tipo de pregunta. Pues,
Parece que el doctor me quiere decirle algo. Bruno, muy bien. Sí. ¿Qué tal? Hola, ¿qué hay? Gracias, sí, bien. ¿Cuál es tu apreciación, percepción en tu práctica? Si realmente es tan frecuente la demencia tipo Alzheimer versus las otras que tenemos. Sí. Fíjate, en nuestro país, con la incidencia tan alta de eventos vasculares cerebrales, no tenemos una estadística fiable de poder dar un número de... No, pero tu apreciación en tu consulta, ¿qué tú crees sobre esa frecuencia tan alta que mencionan que muchos médicos tratan con Alzheimer? No, en la consulta lo que yo observo más es la combinación vascular, demencia vascular y también demencia combinada, mixta, de pacientes que tienen lesiones vasculares que predominan. Creo que el porcentaje es mayor de pacientes con demencia vascular que Alzheimer puro en la práctica diaria. Yo le Lo digo a los residentes que el Alzheimer tiene una forma muy peculiar para empezar. Siempre debe empezar, siempre con deterioro de la memoria reciente. Sí, Siempre. Eso es igual que el Parkinson, que siempre empieza unilateral. sí, Y un tiempo después vienen las otras. No es cosa de eso. sí, Recalco a los residentes que en el Parkinson ya en su estadio mediano, quizá al inicio no hay atrofia a nivel del hipocampo, pero es sine qua non que tenga hipocampo afectado para la otra tipo de memoria. Mi punto de vista que yo veo en mi consulta son mucho más vasculares y frontotemporales. sí, Y le digo también, para la frontotemporal, está primero afectado la visoespacial. Es decir, desorientado en tiempo, la memoria está intacta, pero está desorientado con algunos síntomas psiquiátricos. Y sí, ahí sí te ayuda la resonancia que te va a dar una atrofia frontotemporal bilateral. sí. Y como tú explicas la historia clínica, lo difícil de la clínica con los pacientes es que el paciente no puede dar la historia. Y si no tiene un familiar cuerdo que te dé la historia en el tiempo, si vive solo, vive con alguien, es mucho más difícil. Sí, la idea de este capítulo del Bradley, psicosis y depresión en la práctica neurológica, es alertarle al neurólogo que muchas personas que tienen síntomas psiquiátricos tienen una enfermedad neurológica. Exacto. Bueno, que las enfermedades neurológicas pueden producir, por eso tú ves todo lo que decía ahí de inhibición, apatía, A los psiquiatras que enfermedades psiquiátricas agudas generalmente son neurológicas. Sí, exacto. Porque para diagnosticar demencia debe tener un historial mínimo de 6 meses. ¿No? Y ellos mismos lo dicen que primero en un paciente que no tiene antecedentes, que presenta un cuadro, hay que descartar organicidad. Usaban esa palabra, organicidad. Mira, después de la resonancia, se han salvado mucha gente, pero hay que indicar la resonancia. Hay que indicarla porque mucha encefalitis, esa es la de Creutzfeldt-Jakob, que es la más deteriora progresivamente, tiene características clínicas, pero cuando tú le haces una imagen y le haces un electroencefalograma, por eso es importante, todo agudo, hay que hacer un electroencefalograma.
y una resonancia magnética. Siempre con gadolinio, siempre. Uno no puede que después ponerlo, no. Para gastar menos y determinar si hay algo de inflamatorio, hasta de mineralizante. Correcto. Muy bien, Bruno. Bueno, nos mantenemos en contacto entonces. Ok. Muchísimas gracias, doctor. Bien. Nos vemos.